Buenas tardes, estimada audiencia. Es un gusto compartir un momento con ustedes. En primera instancia, agradecer a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, que es la madre del sistema de bibliotecas públicas del municipio de Medellín, un proyecto de amplio espectro que ha permitido la transformación de seres y de mentalidades. Nos complace compartir con ustedes desde el Fondo de Cultura Económica, filial Colombia, sede Medellín, y quisiera recordar cómo el sello Fondo de Cultura Económica está realmente enraizado en nuestra formación profesional, por lo menos en las de muchas generaciones, porque en sus 85 años ha sabido leer y recoger el pensamiento y la literatura no solo de Latinoamérica, sino también universal. Así que hablar del Fondo de Cultura Económica es como de alguna manera estar en la propia casa en términos del saber. Para seguir compartiendo estos espacios que tan generosa y amablemente nos ofrece, como les contaba, la Biblioteca Pública Piloto, tendremos hoy una conversación con Santiago Ochoa Cadavid. Él es traductor. Santiago, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Olga Lucía. Buenas tardes a las personas de la Biblioteca Pública Piloto que hacen posible este programa. Y gracias igualmente a la seguramente nutrida y concurrida audiencia que nos escuche, que espero se cuenten con una mano o con dos, puesto que por el momento tengo dos manos, pero déjame decirte, Olga Lucía, que hubo una época en que tuve tantas traducciones por hacer que desarrollé múltiples brazos, así como si se tratara de un pulpo. Caramba, hablar de un pulpo de la traducción me parece un poco ambicioso. Ahí noto como un cierto sentido del humor negro, porque creo que la traducción en Colombia no es tan prolífica, ¿verdad? Pero antes de que continuemos escuchando a Santiago, de hacerle las preguntas que tenemos aquí preparadas para él, quiero contarles que es licenciado en Artes Plásticas y Humanidades de la Universidad Estatal de Nueva York. Nacido en Medellín, Antioquia, es traductor del inglés y del portugués al español, preferiblemente, y ahora nos contará por qué traduce del inglés y del español a su lengua originaria. Santiago ha traducido alrededor, en realidad ha pasado ya el centenar de libros y es un traductor con un nivel de versatilidad significativa, ya que ha abordado distintos géneros desde la literatura, el periodismo, la historia, la gastronomía, temas generales, libros infantiles, es decir, una diversidad más amplia que el espectro del arco iris. Y por eso yo quisiera preguntarle cómo alguien que estudia artes plásticas con énfasis en humanidades y también entiendo que es usted un fotógrafo eh, interesante, pero ¿cómo es entonces que este artista llega a la traducción? Bueno, primero porque es, es apenas obvio que un traductor debe ser ante todo un buen lector. Y la lectura me acompañó desde los comienzos de la adolescencia. De nuevo, estudié artes plásticas desde una perspectiva en buena parte teórica, en donde estuve en contacto permanente con los discursos escritos, con la historia, con la literatura, con la poesía, con teoría del arte, con sociología, con muchas materias selectivas en las que pues era un requisito fundamental leer y leer mucho. A su vez, yo encuentro también un paralelo entre mi formación y mi pasión, que es la fotografía y la traducción, en el sentido en que yo veo que fotografiar también es traducir de alguna manera, porque es pasar
es transmitir o reflejar o trasvasar la realidad que es tridimensional en un plano bidimensional, como es el producto fotográfico. Cuéntenos, Santiago, ¿qué papel ha representado la traducción y la figura del traductor en las culturas? Bueno, sin duda alguna, el traductor es un agente cultural de primer orden. Realmente, como decía alguien, los escritores escriben literatura nacional y los traductores escriben literatura universal. Son los traductores los que han hecho posible la difusión del pensamiento que podría esperarse del acontecer y del quehacer filosófico si no se hubiera traducido a Platón y a Aristóteles, por ejemplo. Esto demuestra la importancia fundamental que tienen los traductores y la traducción en la historia y en el quehacer cultural. Es más, hay otra anécdota eh, con la que quiero ilustrar la importancia de la traducción, que no solamente el traductor es un agente fundamental de la transmisión cultural, sino que en muchos casos ha habido traductores como por ejemplo Martín Lutero, que con su traducción de la Biblia al alemán fundó a esta lengua tal y como la conocemos. Pero no solamente esto, sino que la enriqueció y la unificó, porque al momento de Lutero traducir la Biblia al alemán, había tres variedades dialécticas, que eran el alto alemán, el medio alemán y el bajo alemán, que además eran incomprensibles entre sí. De ahí el genio y la contribución fundamental de Lutero para encontrar un lenguaje que unificara al territorio germano y permitiera la eclosión de una lengua que ha sido tan importante en la historia literaria, poética y filosófica como es el alemán. Es decir, que traducir es un gesto de universalidad. De hecho, antes de que existiera la web, el traductor era un personaje de primera línea. Y hoy, a pesar de existir traductores automáticos a través de las plataformas pues, mediáticas, la sustancia de un traductor digamos, de hueso colorado, de un fuerte compromiso y responsabilidad con lo que traduce, es muy diferente. Al respecto, entonces yo quisiera preguntarle qué herramientas utiliza usted para traducir. ¿Cómo es ese taller, esa mecánica, ese ejercicio de la intimidad? Porque aunque el traductor es el que nos conecta con una universalidad, como bien ponía además usted ahora el ejemplo con Martín Lutero, a la vez es casi una figura invisible, de escasa manera se le da el crédito en el libro. Esa figura entonces que trabaja desde el silencio y tras escena, por llamarlo de alguna manera, ¿qué herramientas utiliza? ¿Cómo es ese taller del traductor? Bueno, pues ante todo, el traductor debe contar con algo intrínseco a cada ser, que es el acervo cultural, intelectual y sensible que constituye a cada persona, ¿no? Es decir, la confluencia de saberes. Un traductor debe ser una persona familiarizada con múltiples discursos, una persona que debe educarse en la versatilidad, que debe ser flexible, que debe ser maleable, puesto que la traducción también comporta un gran ingrediente de investigación. Y como hablabas anteriormente, pues en Colombia y generalmente en muchos países, salvo casos contados, el traductor no está en posición de
de escoger, de seleccionar la naturaleza de los trabajos que recibe. En este caso, pues yo me he dedicado y pues por razones particulares llegué a la traducción directamente a al campo de la traducción de libros, pero incluso en los libros y en muchos otros campos el traductor tiene que ser completamente versátil porque así como un día le puede llegar una novela juvenil, al día siguiente o al mes siguiente le puede llegar un manual de jardinería, por decir algo. Cuando usted habla de la diferencia del traductor de libros, que es una frase que, digamos, remarca, ¿cuál es la diferencia con otro tipo de traducciones? Porque muchas personas tienden a pensar que un traductor simultáneo, por ejemplo, mm, es el mismo esquema de traductor que alguien que traduce libros. ¿Cuál sería esa diferencia? No, pues en realidad hay varias. Mira, el traductor simultáneo es realmente un intérprete que in situ y de manera inmediata sirve como un mediador de contenidos de lenguaje, donde por decir algo, un francés habla y entonces esta persona inmediatamente traduce lo dicho por el francés al español y viceversa, de luego del español al francés. El traductor que ejerce su oficio desde un computador independientemente de su naturaleza, puesto que hay muchos géneros en la traducción. Hay traductores que son eminentemente técnicos, hay traductores que se especializan en traducciones jurídicas, otros en traducciones médicas, pero el traductor, y de nuevo retomo tu pregunta acerca de las herramientas utilizadas por el traductor en contraposición al intérprete, está pues que tiene a su favor un poco más de tiempo porque no trabaja desde la inmediatez, tiene que investigar y en ese sentido pues tiene que ser una persona pues hábil en el manejo de la web, de los contenidos digitales, valerse de muchos diccionarios y pues obviamente conocer tanto las lenguas fuentes, es decir, desde las que traduce, como ante todo la lengua de llegada, la lengua a la cual traduce. Lo que usted dice de la lengua de llegada es fundamental. Usted igual podría traducir del español al inglés o al portugués, pero en términos de una calidad óptima, por llamarlo de alguna manera, siempre será más adecuado traducir de otras lenguas al idioma materno, ¿no? A la lengua original. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Yo, pues, de nuevo, por razones muy específicas, siempre he trabajado, pues, particularmente con libros escritos en inglés y otros en portugués eh, que debo traducir al español. Pocas veces me han propuesto la posibilidad de traducir libros del español al inglés, aunque recientemente lo hice, un libro pues de historia. Pero obviamente es mucho mejor y más razonable que un traductor traduzca a su lengua nativa, desde cualesquiera que sean las otras lenguas que él conoce. Entonces, al respecto, yo le preguntaría, ¿la traducción implica necesariamente un ejercicio comparado? Y esa comparación se hace con otras traducciones del mismo texto, pero cuando no hay un texto, cuando es la primera traducción, ¿cómo es esa relación orgánica? ¿Cómo aborda ese desafío del ejercicio comparado que implica la traducción? Bueno, en muchos casos, por lo menos en mi experiencia, en la inmensa mayoría de casos me ha tocado traducir libros que no, de los cuales no existen copias o versiones al español. Entonces, en ese sentido, pues no se presentaría aquello del ejercicio comparativo del cual hablas. Sin embargo, sí quiero contarte que yo comencé, pues,
leyendo el libro que me habían comisionado a traducir al español en su versión original. La gran mayoría de los libros que yo he traducido han sido del idioma inglés. Y entonces comenzaba a leerlos detenidamente, a auscultarlos, casi que a diseccionarlos como un médico forense. Pero vi que eso también daba origen a una cantidad de predisposiciones de mi parte, se perdía la magia, la frescura, la espontaneidad y muy pronto comencé a traducir al libro sin tener ninguna referencia, pues obviamente cuando uno va a traducir un libro, uno pues ya desde que llega el texto sabe en qué temática se inserta, pero me gustaba o me gusta adentrarme en la traducción así como un explorador se adentra en la selva, esperando toda la magia y todas las sorpresas que la naturaleza pueda depararle. Bueno, nos vamos entrando en una selva espesa del oficio y entonces yo le preguntaría si el traductor es cómplice o traidor del texto, del autor. No, no, mira, hay una frase célebre del italiano que dice traduttore, traditore, o sea, el traductor, traidor. Pero realmente el buen traductor es un total cómplice, aliado, no solamente del escritor, sino del texto. Y te ultimo esta respuesta con una magnífica y hermosísima y poética frase de Gesualdo Bufalino, un escritor italiano, eh, que dice, el autor evidentemente es el único, perdón, el traductor evidentemente es el único lector de un texto, por cierto, más que cualquier crítico, quizá más que el propio autor, porque de un texto el crítico es solamente el cortejante ocasional, el autor, el padre y el marido, mientras que el traductor es el amante. Esto todavía nos va haciendo mucho más interesante este camino, Santiago. Y en esa búsqueda, en esa complicidad, más no en no ser tanto traidor, sino cómplice, que es como usted se define, ¿cómo es la relación con los autores? ¿Existe? ¿O la relación es directa también con los editores de las distintas casas editoriales? ¿Es el traductor un individuo solitario o en esta cadena que implica el libro y su producción es un ensimismado? Claro, Olga, es completamente cierto lo que dices. Es decir, lo que tú planteas como pregunta es una respuesta afirmativa. El traductor, creo yo que por necesidad y por esencia, tiene que ser un lobo solitario, una persona muy predispuesta al silencio, estar en comunión con el texto, estar y vivir en un entorno donde tenga pocas distracciones, para pues poder lograr una compenetración tan profunda como sea posible con el texto que va a traducir. Máxime, si estamos hablando, por ejemplo, de la traducción por excelencia, que en mi caso del género, que sería la literatura, ¿no? Pues porque también, y para cerrar como algunas brechas inconclusas que hemos dejado en el camino, pues existen varios géneros de la traducción, pero obviamente no es lo mismo traducir un documento médico, pues porque es un ejercicio más rígido, más mecánico que traducir una novela, por ejemplo, donde entra en juego la sensibilidad del traductor, una cantidad de recursos propios y de decisiones que tiene que tomar,
de recreaciones de sentido, de ritmo, de musicalidad del texto, de significados, de valores de la cultura desde la cual traduce. Una serie de consideraciones que de nuevo exigen casi que una comunión sagrada entre el traductor y el texto. Pasando de nuevo también a otra parte de tu pregunta, quiero decirte que por lo menos en mi caso, la experiencia mía ha sido fundamentalmente muy solitaria, es decir, es poca la comunicación que se suele tener con los editores y mucho menos con los autores. Lastimosamente, en Colombia y en buena parte de Latinoamérica, la industria editorial vive muy deprisa, entonces casi todas las traducciones son comisionadas con muy poco tiempo de margen para realizarlas y tal vez en un par de casos casi que necesitado la comunicación con el autor o autora de un libro, pero no ha sido posible porque esa persona se encuentra fuera de su ciudad, en una gira, etcétera, etcétera, porque el libro se publicó pues hace varios años y se ha perdido el contacto con el traductor en muchos casos, pero toda regla tiene su excepción y después podríamos hablar de eso, acerca de una experiencia muy grata que tuve con una autora norteamericana y hija de padres colombianos, Patricia Engel, de quien traduje 2 libros y hubo una comunicación bastante fluida, fue un proceso único en mi camino como traductor. Bueno, ahora que hablábamos de traición y en contraparte usted hablaba de esa complicidad y como bien menciona, no es igual traducir un documento técnico que uno del orden literario. En el literario se me ocurre uno que debe ser supremamente difícil, porque además todas las lenguas tienen su propia sintaxis, unas son más comprimidas en el sentido, otras se extienden y requieren más palabras para decir lo mismo. ¿Cómo enfrenta usted, por ejemplo, una poesía o si le ponen los desafíos que si un libro en inglés tiene, voy a decir cualquier cosa, 200 páginas, no puede pasarse de 200 páginas su versión al español sabiendo que el español es un lenguaje más extendido? ¿Cómo afronta esos desafíos? ¿Cuál es esa pregunta o ese dilema de ese solitario que está inmerso en un texto para hacerlo traducible sin perder su esencia? Bueno, de nuevo, de nuevo no, es preciso aclarar que, pues, creo yo que la traducción poética es una de las cumbres de la traducción, ¿no? Y yo, pues, no soy poeta ni de formación, ni de oficio, ni de facto, entonces yo no he incurrido en la traducción de la poesía. Eh, Tampoco he tenido, salvo en un caso específico, limitaciones en el sentido de no sobrepasar el número de páginas, la versión en español que hago de un texto original en inglés. Pues te lo digo porque sí me he enfrentado a ese problema con unos textos bilingües que he traducido para público escolar norteamericano, donde se piden que el español, las traducciones sean lo más parecidas posibles al inglés en términos de números de sílabas, de palabras, de números de palabras, lo cual es bastante complicado, pues porque el español y el inglés teniendo varios puntos de encuentro, por ejemplo, los dos se nutren igualmente del griego y del latín, pues también en otros sentidos son lenguas completamente distintas porque pues el inglés también bebe mucho del sajón y de otras lenguas nórdicas, mientras que el español pues sabemos que aparte del griego y latín se nutre básicamente del vasco, del árabe y bueno, ya de unos vocablos indígenas en su versión latinoamericana.
De nuevo, mira, la virtud del traductor es ser invisible, como decía un excelente traductor que se llama Miguel Martínez Laje. Pero al mismo tiempo, el traductor para mí es un artesano de la palabra que después de interpretar un texto extranjero y considerar todos sus matices, negocia con su propia lengua, con su propio idioma, para que la palabra traducida sea capaz de incorporar los valores y no solo los significados de una cultura ajena a la suya propia. Ya que habla justamente de esos significados de la cultura, en América Latina, donde realmente ha habido traductores de tradición, han sido en México y Argentina. En Colombia mucho menos. Y por eso es que muchos de nosotros hablamos como con ciertos dejos, giros, usanzas de la palabra, porque pues a través del cine, de la literatura, de la música, etcétera, hemos tenido esa traducción teñida del acento o de, digamos, la lengua en sí que se habla en México, el español de México o el español de Argentina. Los otros traductores de la mayoría de los textos que hemos tenido la oportunidad en la vida de consultar o de leer, también vienen de los traductores españoles. Usted como colombiano, ¿cómo encuentra un tono para que sea de alguna manera neutro, que no entre en colombianismos excesivos, que obviamente tiene la impronta de usted como traductor colombiano, pero sin traicionar ese texto y devolviéndolo, digamos, a un español universal? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, esa pregunta que tú haces es interesantísima porque creo que todos los lectores cuya lengua materna es el español han vivido en carne propia esa experiencia. Recuerdo, por ejemplo, pues, y te lo comento con un ejemplo de unos libros que yo traduje de Chuck Hogan y Guillermo del Toro, escritos en inglés, obviamente traducidos al español. Como Guillermo del Toro es mexicano, eh, y como inicialmente este libro fue comisionado para traducirlo, para posteriormente ser distribuido entre el público lector hispano residente en Estados Unidos y también para distribuirlo en Latinoamérica, pues obviamente, siendo yo latinoamericano, privilegié una variante latinoamericana del español que no estuviera obviamente muy contaminada por ningún localismo, tratando de encontrar cierta universalidad en el español, pero es que de nuevo, esto es casi como ir en busca del santo grial, una empresa casi que utópica e imposible, porque sabes muy bien que solo en Colombia, pues ya hay diversas variantes del español, ¿no? Y bueno, a propósito, es difícil conceptualizar la respuesta a tu pregunta, pero básicamente el traductor también traduce a partir de quién es, de lo que es, de su esencia, de su sensibilidad, de su formación. Es una consideración muy importante que se debe tener en cuenta en toda traducción es qué se traduce, para qué se traduce, para quiénes se traduce. Ya, entonces hay que tener muy en cuenta la naturaleza del público lector. En este caso, por ejemplo, eran novelas que estaban dirigidas fundamentalmente al público juvenil, a jóvenes adultos. Entonces, de nuevo, traté de no incurrir en localismos, de ser lo más ecuménico posible. Bueno, y ya que aparece por ahí la palabra, el nombre de Colombia y el título que usted quiso que le diéramos a esta conversación, ¿qué significa, Santiago? ¿Qué significa ser traductor en Colombia?
Bueno, Olga, ser traductor, Borges decía que ser colombiano era un acto de fe. Yo digo que ser traductor en Colombia es igualmente un acto de fe. Ser traductor en Colombia es ser miembro de una antigua tribu israelita que esperaba y creían que el maná iba a caer del cielo. Es creer en lo intangible, en lo invisible. Es soñar con sueños que por arte de magia se transmutan y se hacen posibles en el ámbito de la realidad. Ser traductor en Colombia es ser como el protagonista del coronel no tiene quien le escriba, que todos los días va a su buzón para, con la esperanza de encontrar una pensión que nunca le llegará. Bueno, eh, estoy haciendo una figura simbólica, pero con eso quiero ilustrar, obviamente, también algo inherente a la vida y es la naturaleza cambiante. Yo llegué casi que por azar a la traducción, pues o de la manera más inesperada, pero de alguna manera y sin saberlo siempre, de alguna manera preparándome para el ejercicio traductor. Eh, y en esa época tuve la fortuna pues, de empezar a trabajar con Editorial Norma, que era una editorial que en su catálogo, en su portafolio tenía más de 380 escritores. Es decir, que pues trabajo había en abundancia. Obviamente, como tú sabes y como eh, la milenaria audiencia que nos escucha en esta tarde, en esta bella tarde, también lo sabe, Editorial Norma cerró puertas eh, de manera más silenciosa que la caída de un pañuelo, porque yo no vi ninguna columna en donde nadie se quejara o se lamentara pues de un hecho que fue para mí decididamente luctuoso para la industria del libro colombiana y para la cultura colombiana. Quedamos muchos editores, ilustradores, correctores, no sé si dije editores y traductores, diagramadores, virtualmente sin trabajo. Entonces, bueno, te digo que ser un acto, ser traductor actualmente en Colombia es casi que un acto de fe porque pues es bien sabido que aquí, salvo Panamericana tal vez, no hay ninguna editorial que traduzca libros de manera sistemática. Y bueno, tuve la fortuna de traducir un libro para Panamericana ya el año pasado, que entregué hace 5 meses y pues solicité pues de la mejor manera que me tuvieran en cuenta, pero tú sabes, de pronto la fila es larga, como dice la canción, no hay cama para tanta gente o no hay cama para tanto paciente como ahora con este coronavirus. Bueno, empezamos a entrar en terrenos espinosos, pero que tocan nuestra realidad más inmediata. Esperemos que esta situación de confinamiento, pues, por lo menos permita acercarse más al mundo del libro y que en esa perspectiva también tengamos una audiencia amplia dentro de esta oferta ya desbordada en la que vivimos en esta contemporaneidad. Santiago, cuéntenos qué libros le han brindado mayor satisfacción traducir, cuáles recuerda de manera especial. Bueno, no los digo en su orden. Comienzo pues a hablar así aleatoriamente. Te había hablado que traduje 2 libros. Pues te dije de una autora que se llama Patricia Engel, traduje para ella un libro que se llama, una colección de cuentos que se llama Vida, que ganó el Premio Nacional de Narrativa de AFIT, y también traduje de ella otro libro, Las Venas del Océano, publicadas por Alfaguara, editorial Alfaguara.
Este proceso de traducción para mí fue completamente enriquecedor porque Patricia Engel nació en Estados Unidos y tiene un manejo casi perfecto, pero no perfecto, valga la aclaración, del español. Entonces, la experiencia fue muy gratificante, no solamente por la alta calidad de la escritura de Patricia, pues no en vano se ganó no solamente este premio, sino que se ha ganado otros premios internacionales con su obra, a pesar de ser una escritora muy joven. Y entonces, lo que me pareció muy enriquecedor fue la mecánica del proceso. Yo comenzaba a traducir cuento por cuento, pues comencé por vida, que como te dije es una colección de cuentos, y entonces yo le mandaba el cuento finalizado, eh, le daba opciones, sinónimos o una frase escrita de dos formas diferentes para que ella escogiera la que más le gustara. Ella a su vez hacía, incorporaba algunos de mis cambios, otros no. Ella tomaba sus decisiones, me lo mandaba a mí para que yo lo revisara y eso muchas veces generaba una retroalimentación de lado y lado, es decir, como un buen ping-pong, con la palabra, ¿no? Unos intercambios donde debatíamos en los mejores de los términos, porque yo optaba por una palabra y no por otra, o por una construcción semántica y no por otra, y así sucesivamente. Bueno, está Patricia Engel, está también un libro de Michael Cunningham, Días Cruciales, un libro de 320 páginas, una novela que traduje en menos de 20 días. Esa es una historia muy particular, si quieres después hablamos de ella. Michael Cunningham ganó premio Pen Faulkner Award, que es junto con el Pulitzer y el National Book Award, los premios literarios más connotados en Estados Unidos en términos literarios. También está otro libro que me pareció muy grato y de muy buen nivel, que es Introducción a la cultura portuguesa, de un autor portugués que la traduje para Editorial Planeta cuando Portugal fue el país invitado. Y bueno, el sumum el sumum sería Moby Dick. Moby Dick, que es la obra cumbre de la literatura norteamericana de todos los tiempos y que tuve la fortuna de traducir para Editorial Panamericana. Esa traducción la entregué en enero de este año y todavía estamos en el proceso de revisión, pues por parte del editor de Panamericana. Hemos intercambiado correos y opiniones y visiones, y todavía, pues ayer precisamente propuse un cambio, nada más y nada menos para la primera frase de ese libro, que a su vez creo que es la frase más célebre en la historia de la literatura, o el comienzo más célebre en la historia de las novelas. A ver, vamos por partes, como diría Jack Santiago. Hablábamos de la ecuación del tiempo, cómo transcurre el tiempo para un traductor. Si un traductor de libros necesita sumergirse, digámoslo así, y tener el tiempo suficiente, ¿cómo es posible que un libro pueda salir con buena calidad traducido en 20 días? Bueno, porque de nuevo, pues yo creo que la traducción es un oficio que también en buena parte y que ante todo se hace por pasión. Ese es mi caso, por lo menos. Obviamente, yo tengo la fortuna de haber vivido buena parte de los últimos años de la traducción. Eh,
pero de nuevo sabemos que dadas las circunstancias actuales y lo que hablamos anteriormente, en el sentido de que en Colombia no hay editoriales que traduzcan sistemáticamente libros de lenguas extranjeras al español, pues es casi como que una utopía pretender vivir de la traducción de libros en Colombia. Yo, por mi parte, pues he sobrevivido, a veces hibernando como un oso, a veces digiriendo la escasez como una boa digiere un carnero en 6 u 8 meses. Pero de nuevo, cuando llega un trabajo de esta naturaleza, pues yo nunca lo desprecio. Esta fue una traducción que una exdirectora general de normas se comprometió a hacer y que faltando 20 días para su entrega, dijo muy olímpicamente que ella no había podido hacer la traducción y que no iba a entregar nada. Entonces me llamaron de norma, pues porque yo, la verdad, siempre he procurado ser muy puntual. El libro no solamente es un producto cultural, sino que también lo sabemos, lo sabes tú muy bien, es un producto industrial. Y si un libro no sale a la imprenta en la fecha estipulada, pues eso supone un traumatismo en muchos frentes que van desde lo laboral hasta lo económico. Es decir, es una cadena que se descarrila completamente porque cuando un libro está programado para salir en una fecha, muchas veces ese lanzamiento está acompañado de giras, de presentación, ¿cierto? Con el autor, eh, de, de fechas exactas de distribución que se trastocan de una manera, pues, en este caso ya irreversible, ¿cierto? Entonces, mira, ese proceso para mí fue trabajar, bueno, como lo hice con Moby Dick, por ejemplo. Trabajaba desde las 4:30 de la mañana, en el caso de Moby Dick, no, pues si quieres te lo ilustro más con este caso más reciente que fue el de Moby Dick, así como traduje el de 20 días levantándome antes del amanecer y traduciendo hasta mucho después del atardecer. Así fue con Moby Dick. Mira, yo trabajé el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de enero. Todos los días traduje, me dediqué a traducir el libro desde octubre hasta enero, hasta el 21 de enero, día de la entrega, prácticamente sin descanso. Desde las 4:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche o 9 de la noche. Y paralelamente a la traducción del libro, leí 14 versiones. Si se tiene en cuenta que el libro tiene 650 páginas, pues son más de 8.000 páginas leídas en ese corto lapso de tiempo. Entonces, Sí, veo pues que está muy tocado por esta experiencia de la traducción de Moby Dick, que indudablemente para los conocedores del mundo literario entenderán que es una novela fundacional, digamos, de la novela contemporánea, que como usted bien lo ha dicho, hizo el ejercicio de leerse 14 traducciones, además de traductores de altísima, de altísimo nivel. Entonces, centrémonos un poco en esa experiencia. ¿Cómo fue esa traducción tan compleja? Me imagino que quedó usted como sumergido en el vientre de una ballena. ¿Cómo fue salir luego a flote a la realidad real? ¿Cómo fue ese proceso de inmersión? no, pues mira, traducir Moby Dick es el sueño y pesadilla de cualquier traductor. Es un libro que pues está escrito en un tono elegíaco del que emana en buena medida su monumentalidad, y proviene del efecto que tuvo sobre Melville la traducción que hizo el rey Jacobo en 1611 de la Biblia. eh, y del cual, pues de esta Biblia, de la cual Melville era un lector devoto. Esa traducción, la de King James Version, fue un punto pivotal en la evolución del inglés. La enriqueció de una manera
tal que prácticamente no hay ningún escritor posterior a 1611 que no se haya sentido en deuda con el legado de esa versión. Bueno, además de esto hay que tener en cuenta que Moby Dick es escrito en un lenguaje completamente arcaizante, con una gran influencia de Shakespeare. Pues para todos es sabido que una traducción del siglo XVI, del siglo XVII, pues comporta grandes dificultades, porque pues los idiomas son seres vivos y no es lo mismo traducir a un traductor del siglo XX que a un traductor como Shakespeare, que creó tantos neologismos, que es tan oscuro, tan arcano, tan hermético en muchos sentidos, que incluso para los mismos anglófonos supone una pesadilla leer por la dificultad que comporta la lectura y la comprensión de sus textos. Son textos que de nuevo a veces, como lo hace Herman Melville, eh, explotan al máximo las posibilidades polisémicas del inglés, es decir, la polivalencia de sentidos que tiene el inglés en contraposición al español. Es decir, que yo a veces abría el libro en una buena parte, por decir algo, en la página 18, un día que me levantaba a traducir, y me encontraba con un texto que yo muchas veces no comprendía muy bien, y entonces yo me remitía a las 14 versiones y veían que en casos en que cada uno traducía de manera completamente distinta, o que los traductores menos capaces se copiaban de otros que ya anteriores que ya habían hecho la traducción, pero pues era una dificultad insalvable en muchos casos. Pues mira, son más de 17,000 términos náuticos que tiene este libro. Wow, impresionante. Entonces yo podía pasar media hora literalmente pensando solamente cómo traducir una sola palabra. Bueno, una complejidad indescriptible, con cómo nosotros recibimos como lectores el libro, ¿cierto? De esta manera casi que olímpica o inocente, obviamente con el deseo del lector de devorárselo, pero poco nos detenemos a pensar en todos esos personajes y momentos por el que pasa la producción de un libro. En ese sentido, pues reconocer esta figura que está tras el telón, que se llama el traductor, así como esas otras figuras que hacen el libro, ¿no? Y el proceso mismo editorial. Pues imagínate lo que puede ser sostener una casa editorial de manera seria y confiable. En ese sentido es importante la calidad a la que recurran en términos de la elección de su personal y de los textos de los autores y de quienes están involucrados en esta cadena de la producción del libro. Es una responsabilidad enorme también para las editoriales. Yo quisiera entonces terminar con esta pregunta. ¿Qué libros, Santiago, recomienda para quienes estén interesados en el campo de la traducción? La pregunta va en dos partes. Por una, ¿qué libros recomienda para quien esté interesado en la traducción? Y otra, ¿qué otros tipos de experiencias vitales recomienda para un traductor cuando hemos hablado casi al principio de esta conversación? eh, eh, que definitivamente se me fue mi palomita, se me fue mi palomita. Bueno, No importa. Yo creo que podemos comenzar con la recomendación de unos pocos libros para quienes quieran adentrarse en el oficio y en el quehacer de la traducción. No estoy hablando de manuales técnicos que no me gustan y que también existen, pero yo le recomendaría a la concurridísima audiencia que nos está viendo
por estas plataformas digitales en este bello anochecer o atardecer, un libro fundamental que se llama Después de Babel, de George Steiner, un ensayista y novelista inglés, pues bastante prestigioso. Otro libro bellísimo de nada más y nada menos que de Humberto Eco, el famoso novelista, semiólogo y también traductor y políglota, eh, que tiene un libro bellísimo y muy personal acerca de la experiencia que él tuvo como traductor y de la interacción que tuvo con traductores que tradujeron su obra a diferentes idiomas. El libro se llama Decir casi lo mismo, que para mí es una definición también sencilla, pero al mismo tiempo muy poética de la traducción. Traducir es decir casi lo mismo. Otro libro lindísimo, imbuido por la poesía de un escritor francés judío, Henry Michonic, que se llama Ética y Política del Traducir. Eh, Otro libro que les recomiendo a todos los interesados en la traductología es Sobre la traducción, un texto de Eugene Nida, uno de los traductólogos más reputados, si no el más del siglo XX. Un libro que me conmovió profundamente fue la autobiografía de Gregory Rabassa. Gregory Rabassa fue el traductor de Gabriel García Márquez, de Julio Cortázar, de Octavio Paz, de Jorge Amado, de Jorge Luis Borges, de Mario Vargas Llosa, de Carlos Fuente, es decir, de buena parte de los mejores escritores del boom latinoamericano. Fue quien los dio a conocer al público inglés. García Márquez decía, por ejemplo, que Gregory Rabassa era el mejor escritor latinoamericano en inglés y que la versión en inglés de 100 años de soledad hecha por Rabassa era mucho mejor que la suya en español. Imagínate, ya me volvió la paloma porque con esto que está tan huidiza la paz en nuestro país, imagínate que se va volando. Ah, no, claro, es que Desde, las palomas van y vienen. sí, así sea, Imagínate que una paloma vuelva. estática. Claro que se va, pero viene. Me alegro que haya regresado. Sí, no, la segunda parte de la pregunta era, ¿qué libro recomienda y qué tipo de experiencias de vida o de forma de vida es recomendable para un traductor en la medida que busca ser universal y meterse en la piel de otras personas, como son los autores, de otros tiempos, como los tiempos en los que se pueden ubicar las obras literarias de otras culturas? Entonces, serían esas recomendaciones del orden vital. Sí, de nuevo, pues el papel de un traductor, pues si hablamos en términos de traducción literaria, la virtud es ser invisible, ser también, diría yo, como una especie de neurocirujano que abre un cuerpo, que se adentra en las venas, en las arterias, que hurga y que acomoda, pero sin cambiar la esencia y que después cierra sin dejar cicatriz. Eliana Saguri, que es una traductora de Gabriel García Márquez al portugués, tiene una definición que me parece altamente poética y a la vez real de la traducción. Ella dice que traducir es coser un nuevo traje sobre las medidas de uno viejo con el hilo del lenguaje. Uy, eso está bellísimo. ¿Podrías repetir esa? Sí, traducir es coser un nuevo traje sobre las medidas de uno viejo con el hilo del lenguaje. Con esto quedamos ya abrochados en esta conversación. Santiago, gracias por todos esos conceptos y por compartir la intimidad de la soledad de un traductor. Me gustaría pues
si hay preguntas dentro de nuestra respetable audiencia, que puedan hacerlas a través del chat. Y por cuestiones técnicas vamos a contestarlas no con Santiago de viva voz, pero sí Santiago las contestará a través del chat. Entonces los invitamos a que si tienen preguntas, comentarios, puedan ponerlos allí. Y mientras se van recibiendo las preguntas, quiero despedir esta noche que ya ha caído el sol en este atardecer, agradeciendo nuevamente a la Biblioteca Pública Piloto esta alianza con el Fondo de Cultura Económica. Invitarlos a que visiten nuestra librería, allí tenemos todas las condiciones de bioseguridad para atenderlo en nuestro mostrador y también a través de domicilios, porque así como las palomas vuelan, las ideas también, y qué bueno cuando la libertad anida en las páginas de los libros. Entonces, agradecer también a Mario Escobar, quien de manera invisible hace posible esta conexión para que Santiago Ochoa Cadavid, traductor colombiano, y yo como parte del equipo de trabajo del Fondo de Cultura Económica, sello editorial con 85 años de experiencia, les agradezcamos haber estado acá con nosotros y entonces será hasta la próxima ocasión. Esperamos durante el mes de junio también tener algunos espacios en este mismo canal. Entonces agradezco mucho, Santiago, su participación, su generosa manera de estar para compartirnos parte de lo que significa que los libros lleguen a cada uno de nosotros. Olga, igualmente, muchas gracias a ti, al Fondo de Cultura Económica, a Mario Escobar, a la Biblioteca Pública Piloto y a todo el personal que hizo posible este programa. Y ante todo, a las multitudinarias audiencias que nos aclaman y nos escuchan expectantes como espectadores en un concierto multitudinario, en un partido de fútbol, en la final del Mundial. Por favor, le pido a ese numerosísimo público que sea mesurado con las preguntas, porque yo soy una persona que me acuesto temprano. Es decir, por favor, háganme preguntas, pero que sean limitadas en cantidad. Muchas gracias de nuevo y ha sido un placer. Gracias, hasta luego.